Bienvenidos al podcast de Ciberilatam, donde abordaremos un tema de vital importancia en nuestra sociedad conectada, la violencia digital. En un mundo en el que gran parte de nuestras vidas transcurre en Internet, las agresiones y abusos en el espacio digital se han convertido en una amenaza real y creciente. Desde el ciberacoso y la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento hasta la suplantación de identidad y la creación de imágenes falsas mediante inteligencia artificial, la violencia en línea afecta a personas de todas las edades. Y esto deja heridas invisibles a la vista, pero profundas en lo emocional y en lo psicológico. En este programa exploraremos qué es la violencia digital, quiénes son los agresores, las herramientas que utilizan y, lo más importante, cómo podemos protegernos y actuar frente a estas situaciones. También expondremos recomendaciones para los más jóvenes y sus familias. Soy Juanjo Arena, subdirector de Ciberilatam, y os acompañaré en este podcast. Empezamos. Tradicionalmente, cuando pensamos en violencia, la mayoría de nosotros la asociamos con algo físico, peleas, golpes, enfrentamientos cara a cara, etc. Visualizamos a personas que, impulsadas por la ira o la frustración, actúan con ímpetu y con fuerza para causar un daño. Sin embargo, con la llegada de Internet y la expansión del ciberespacio, ha emergido una nueva forma de violencia que no siempre es visible, pero que puede ser igual o incluso más dañina. Hablamos de la violencia digital. Esta violencia no se mide por heridas o por cualquier impacto de golpes físicos, sino por el impacto emocional, psicológico y social que provoca. Ataques como el ciberacoso, la difusión de información privada sin consentimiento o la manipulación en línea pueden destruir la confianza y la seguridad de las víctimas. Por eso, diversos expertos insisten en que es vital que todos comprendamos qué es la violencia cibernética, cuáles son sus distintas manifestaciones y cómo puede afectar a cualquiera, sin importar la edad, el sexo, la condición sexual, la raza o el entorno. Solo con esa conciencia podremos prevenirla, protegernos y apoyar a quienes la sufren en este mundo cada vez más conectado. Es por eso que hemos creído conveniente hablar de este tema en el podcast de Ciberilatam. Pero comencemos por el principio. ¿Qué es la violencia digital? Pues se trata de cualquier forma de agresión, hostigamiento o abuso que se produce a través de medios electrónicos como redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos o plataformas digitales. Y como ya hemos dicho, en la era en la que vivimos, hablar de violencia digital se ha vuelto más importante que nunca. Cada vez más personas, desde niños hasta incluso adultos, pasan gran parte de su tiempo conectados a Internet, usando redes sociales, aplicaciones y plataformas digitales para comunicarse, informarse y entretenerse. Pero esto también trae consecuencias negativas, entre ellas la violencia digital, que afecta a millones de personas en todo el mundo. A diferencia de la violencia física, esta forma de agresión puede ser invisible, constante y difícil de escapar, ya que muchas veces sucede en espacios donde las víctimas deberían sentirse seguras. Por ejemplo, hablamos de sus propias casas. Pero, ¿qué consecuencias tiene la ciberviolencia para las personas afectadas? Pues según el Infoem mexicano, órgano garante del derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales, hay varias consecuencias. La violencia cibernética provoca daños emocionales y psicológicos, además de afectar a la dignidad, la intimidad y la privacidad de quienes la sufren. De manera especial afecta a niñas, mujeres, adolescentes y jóvenes, aunque cualquier usuario puede ser una víctima. Veamos más en detalle qué consecuencias tiene la violencia digital para las personas que la padecen. Primero está el impacto emocional y psicológico. La ciberviolencia se traduce en ansiedad, baja autoestima, depresión, estrés y traumas emocionales profundos. También puede deteriorar la salud mental, ocasionando incluso pensamientos suicidas y diferentes trastornos, como trastornos de la alimentación, estrés postraumático y problemas para dormir. Además, la violencia en el ciberespacio provoca aislamiento social, tanto físico como emocional, generando rechazo a participar en actividades sociales y, como consecuencia, la pérdida de amigos o de contactos cercanos.
Otro aspecto importante es el daño a la reputación y a la imagen. La ciberviolencia está vinculada a la difamación y humillación pública de las personas afectadas, quienes terminan desarrollando una identidad virtual negativa y perdiendo la confianza en sí mismas. También hay problemas laborales y educativos. Las personas que sufren violencia digital pueden perder su empleo o tener dificultades para encontrar trabajo. Y también su rendimiento académico puede disminuir e incluso pueden interrumpir sus estudios. La violencia digital también está asociada a riesgos en el comportamiento, como el abuso de sustancias, en autolesiones y otras conductas autodestructivas. Por otro lado, provoca desconfianza en la tecnología y en las relaciones en línea. Muchas víctimas evitan el uso de Internet y de las redes sociales, tienen dificultades para establecer relaciones virtuales y temen la intimidad en línea. Y a veces esto se puede extrapolar al ámbito físico, al contacto y a las relaciones físicas. Finalmente, la ciberviolencia tiene un impacto económico. Las víctimas a menudo deben invertir en medidas de seguridad en línea y, en casos extremos, gastar dinero en abogados para afrontar procesos judiciales. Todos estos son algunos ejemplos de las consecuencias que la violencia digital tiene en quienes la sufren, pero pueden variar según el contexto y la gravedad de cada situación. Y llegados hasta aquí, toca hablar de las diversas manifestaciones de la violencia digital, de los distintos tipos que existen. Esto es fundamental para poder reconocer si alguna persona de nuestro entorno, como nuestros propios hijos o incluso nosotros mismos, somos víctimas de ella. Empecemos con el ciberacoso, también conocido como ciberbullying. En muchos países, esta forma de violencia es considerada un delito. Consiste en la difusión de imágenes sin el consentimiento de la persona acosada y en el envío de imágenes hirientes y de amenazas. Otra modalidad es la creación de perfiles falsos. Aquí el acosador utiliza el nombre real de la víctima para publicar detalles íntimos o dañinos, lo que coloca a la persona en una situación de extrema vulnerabilidad. Seguimos con el cyberstalking, que se caracteriza por un seguimiento e investigación constante de la vida de una persona. Los ciberacosadores pueden acusar falsamente a sus víctimas, amenazarlas, robar su identidad o incluso dañar sus dispositivos. Entre las formas más comunes está la difusión de grabaciones sin consentimiento, imágenes que pueden usarse para humillar, para causar daño emocional o para afectar a la reputación. Un tema especialmente grave es el grooming, donde adultos intentan controlar emocionalmente a menores y chantajearlos con fines sexuales. Muchas veces estos casos no se denuncian, lo que agrava la situación. La extorsión sexual o sextorsión es otro riesgo clásico en el mundo digital. Aquí los agresores amenazan con publicar fotos, videos o información sexual si la víctima no paga una suma de dinero. También está la práctica de registrar a una persona en sitios web o aplicaciones sin su autorización para así ridiculizarla o vejarla. El sexting, por su parte, es el envío de textos, imágenes y videos de contenido sexual por medios digitales, pero conlleva riesgos enormes si esos mensajes llegan a personas no deseadas. Esto puede derivar en ciberacoso, en grooming o en sextorsión. Otra forma de violencia digital es el uso del spyware, de programas o aplicaciones que delincuentes instalan en dispositivos para espiar y controlar a las víctimas. Con esta información pueden chantajear o incluso humillarlas. La suplantación de identidad es también muy común. Consiste en usar la identidad de otra persona para participar en chats u otros espacios digitales con comentarios ofensivos. Esto deja a la víctima completamente desprotegida y obligada a demostrar que no fue ella quien publicó esos contenidos. Y por último, me gustaría destacar el uso de la inteligencia artificial. Un ejemplo claro es la creación de imágenes y videos falsos mediante técnicas conocidas como deepfakes. Gracias a estas tecnologías es posible fabricar contenido visual donde aparecen personas desnudas o en situaciones íntimas sin que realmente hayan participado en ellas. Incluso se han difundido videos falsos de figuras públicas, de celebridades o de personas conocidas practicando sexo.
casos famosos han involucrado a actrices, a políticos, incluso a influencers, quienes han sido víctimas de estas manipulaciones maliciosas, causando un enorme impacto en sus vidas. Estas imágenes o videos, aunque completamente fabricados y artificiales, pueden parecer tan reales que es difícil para el público general distinguir la verdad, lo que hace que las consecuencias sean aún más graves para las personas afectadas. Para entender la violencia digital es fundamental conocer quiénes son los agresores, qué los motiva y qué buscan al atacar a otras personas en el mundo digital, en el mundo virtual. Los perfiles de quienes practican violencia cibernética son muy variados, pero suelen compartir ciertas características y motivaciones comunes. En muchos casos, los agresores buscan ejercer poder y control sobre sus víctimas. La violencia digital les proporciona un espacio donde pueden actuar sin enfrentarse directamente a las consecuencias físicas y a veces legales, lo que puede darles una sensación de impunidad. Algunos lo hacen por venganza, por celos o por conflictos personales, otros simplemente por diversión o para obtener atención y reconocimiento. También hay quienes utilizan estas tácticas para intimidar y silenciar a personas que les resultan incómodas para ellos. Lo que consiguen con sus acciones varía. Para algunos el objetivo es humillar o causar daño emocional a la víctima y para otros es obtener beneficios económicos. También está el caso de quienes buscan manipular o controlar la imagen pública de alguien, dañando su reputación. Sea cual sea la motivación, el resultado suele ser un impacto negativo muy profundo en la vida de las personas afectadas. Por esto, cuando hablamos de violencia digital, es fundamental entender que las herramientas más utilizadas por los agresores son las propias plataformas y redes sociales donde la mayoría de nosotros pasamos gran parte del día. Redes como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok o WhatsApp, entre otras, se han convertido en escenarios comunes para la difusión de mensajes ofensivos, acoso y humillaciones. Estas redes sociales facilitan la creación rápida y masiva de contenido, lo que puede hacer que la violencia se propague de forma veloz y difícil de controlar. Además, la facilidad para crear cuentas falsas o anónimas en estas plataformas permite que los agresores actúen sin miedo a ser identificados. Además de estas redes sociales, existen plataformas de mensajería instantánea como Telegram o Discord, donde grupos o canales pueden convertirse en focos de violencia digital, con mensajes privados o en grupo que hostigan a las víctimas. También hay plataformas específicas para compartir fotos y videos que, cuando se usan maliciosamente, pueden difundir imágenes íntimas sin consentimiento o realizar campañas de difamación. Por último, los foros y páginas web con secciones de comentarios anónimos también son usados para el ciberacoso, creando entornos donde el hostigamiento puede ser constante y difícil de detener. Llegados a este punto, es importante tener en cuenta una serie de recomendaciones si alguien sufre algún caso de violencia digital. Lo primero que debe tener claro la víctima es que tiene que saber que no está sola y que existen pasos concretos que puede seguir para protegerse y buscar ayuda. En primer lugar, se recomienda no responder a los ataques ni enfrentarse directamente con el agresor, ya que esto podría empeorar la situación. Lo más aconsejable es mantener la calma y evitar la escalada. Es fundamental conservar todas las pruebas del acoso o maltrato: mensajes, correos, capturas de pantalla, publicaciones o cualquier contenido que constituya una prueba de la violencia digital, ya que todo eso será útil en caso de decidir denunciar. También es importante bloquear y reportar a los agresores en las plataformas donde ocurre la violencia. La mayoría de redes sociales y aplicaciones cuentan con herramientas para denunciar comportamientos abusivos o contenido inapropiado, y estas plataformas están obligadas a tomar medidas. Se recomienda buscar apoyo en el entorno cercano, como familiares, amigos o personas de confianza, ya que compartir la experiencia puede aliviar la carga emocional y facilitar el encuentro de soluciones.
En casos graves o persistentes, es necesario denunciar ante las autoridades competentes, como la policía o unidades especializadas en delitos informáticos. Todas ellas investigan y protegen a las víctimas. Finalmente, acudir a profesionales de salud mental puede ser de gran ayuda para manejar el impacto emocional y acompañar en el proceso de recuperación. Lo que sí es importantísimo es tener claro que la violencia digital no es culpa de quien la sufre y que existen recursos y personas dispuestas a brindar apoyo. Por eso, protegerse, actuar y buscar ayuda son pasos fundamentales. ¿Y qué medidas preventivas y de protección podemos tomar para evitar casos como estos? Una de las primeras acciones recomendables es mantener la privacidad en línea. Por ejemplo, configurar correctamente las opciones de privacidad en redes sociales y en aplicaciones para así limitar quién puede ver y compartir información personal. Es aconsejable ser cauteloso con la información que se comparte en Internet, así que se debe evitar publicar datos sensibles o imágenes íntimas que puedan ser utilizadas en contra. También resulta importante no aceptar solicitudes de amistad o mensajes de desconocidos y desconfiar de perfiles sospechosos. Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas regularmente ayuda a proteger las cuentas de accesos no autorizados. Además, es recomendable activar la verificación en 2 pasos siempre que sea posible. Así trataremos de evitar que roben nuestras cuentas y que se hagan pasar después por nosotros. Mantener los dispositivos actualizados y contar con programas de seguridad como antivirus o antimalware contribuye a prevenir la instalación de software malicioso, que puede facilitar el espionaje y el chantaje. Ya pasando a hablar de entornos educativos y familiares, proteger a los más pequeños frente a la violencia digital requiere medidas especiales, ya que ellos son particularmente vulnerables en el entorno en línea. Una recomendación clave es supervisar y regular el uso de dispositivos móviles y el acceso a Internet desde edades tempranas. Es importante establecer horarios claros para el uso de smartphones, tablets o computadoras, limitar el tiempo de pantalla y asegurarse de que el contenido sea apropiado para su edad. Los controles parentales son herramientas esenciales aquí para ayudar en esta tarea. Muchas aplicaciones y sistemas operativos ofrecen opciones para filtrar contenido inapropiado, para bloquear ciertas páginas web o para limitar la descarga de aplicaciones. Estos controles permiten también monitorear la actividad en línea y detectar posibles signos de acoso o conductas riesgosas. Además, fomentar una comunicación abierta y constante con los niños y adolescentes es fundamental. Hablar sobre los peligros de Internet, enseñarles a no compartir información personal o imágenes íntimas y explicarles qué hacer si se sienten incómodos o amenazados en línea, les brinda recursos para protegerse. Es recomendable también enseñarles a identificar perfiles falsos y a no aceptar solicitudes de amistad de desconocidos. Educar sobre la importancia de respetar a otros usuarios y ser responsables en sus interacciones digitales contribuye a crear un entorno más seguro. Finalmente, conocer los recursos y las vías de denuncia disponibles permite actuar rápidamente si se detecta cualquier forma de violencia digital. Adoptar todas estas medidas no garantiza eliminar todos los riesgos, pero sí reduce considerablemente la posibilidad de convertirse en víctima y fortalece la capacidad de defensa ante cualquier amenaza digital. Y con esto hemos llegado al final de este podcast de Ciber y LATAM dedicado a la violencia digital, una realidad que afecta a personas de todas las edades y que exige nuestra atención y compromiso. Hemos visto cómo esta forma de violencia, aunque no deja marcas que podamos ver con nuestros ojos, puede causar daños profundos en la salud emocional, social y hasta económica de las víctimas. También hemos explorado las distintas modalidades que adopta esta agresión, desde el ciberacoso hasta la suplantación de identidad o la creación de imágenes falsas mediante inteligencia artificial. Entender quiénes son los agresores y qué herramientas utilizan nos permite estar más preparados para detectar y enfrentar estas amenazas.
Pero no solo basta con conocer el problema. La prevención y la protección son esenciales. Mantener la privacidad en línea, usar controles parentales para proteger a los más pequeños, saber cómo actuar si se es víctima y buscar apoyo son pasos fundamentales para cuidar nuestra seguridad en este sentido. La violencia digital es un desafío que debe enfrentarse desde todos los frentes: la educación, la tecnología, la legislación y la conciencia social. Por eso, este podcast invita a reflexionar, a informarse y a actuar, porque construir un entorno digital seguro es responsabilidad de todos. Recordemos que detrás de cada pantalla hay personas reales que merecen respeto y protección y que también tienen sus derechos. Por mi parte nada más, simplemente mencionaros que podéis compartir este episodio a través de vuestras redes sociales y que podéis escuchar este y otros podcasts de Ciber y Latam a través de Spotify, Amazon Music o nuestro canal audiovisual, entre otras muchas plataformas. Hasta la próxima.